Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un video más en el canal. Hoy traigo otro video más sobre el 3134, en el cual vamos a ver cuál es el desarrollo actual y la finalización de lo que sería su pre-KVK. Ya está por culminar la etapa número 3 de destruir campamentos de saqueadores, ¿vale? El reino 3134 se ha mantenido en la primera posición con una amplia diferencia, por así decirlo, con respecto a la última etapa de campamentos saqueadores, ¿vale? Entonces, la segunda posición estaría el 31-35 y el 31-33 en la tercera posición, para lo que corresponde al daño del 3% para el 31-34, 31-35 el 2% de daño total y el 1% para el reino 31-33. Esa sería como la división de esos porcentajes de daño. Aquí podemos observar la tabla de clasificación individual del top 100 de los mejores jugadores que han estado participando en general de los 4 reinos participantes, y felicitar de hecho a todo el equipo de organización del 31-34 por ese buen trabajo que realizó en impulsar, motivar a sus jugadores para poder dar una excelente participación. Hay muchos jugadores, estaba revisando hace un momento, del 31-34 en lo que sería el top 100 de la clasificación del ranking individual de este pre-KVK, ¿vale? Igual hay muchos jugadores que apoyaron en zonas horarias muy distintas a la actividad del reino, y esto es súper importante para el reino, mantener una actividad en todas las etapas del pre-KVK y lo que sería la preparación para lo que ya es el KVK, que está a escasas 3 horas de aparecer el reino perdido por primera vez al reino 31-34 y en general a los reinos de su continente. Vamos a revisar básicamente de lo que estamos hablando, que sería el mapa de la primera temporada del KVK, ¿vale? Donde estarán el 31-33, 31-34, 31-35 y el 31-36 participando. Hay algunos consejos que quisiera darle a los jugadores del 31-34 y en general a los jugadores que ya están por entrar a su KVK, ¿sí? Donde ya aseguraron una posición en el pre-KVK, o si de pronto no decidieron luchar, pero en el caso del 31-34 donde ganó su pre-KVK ya prácticamente cerrado, entonces esto es lo que se vendría. Clarencia sería su nuevo hogar durante básicamente 2 meses, creo que son un mes y 20 días, son 50 días si no estoy mal, 50-55 días lo que dura el KVK 1. Me corrigen algunas personas que tengan conocimiento, yo la verdad ya no recuerdo cuánto dura, pero creo que son entre 50 días más o menos. Entonces Clarencia, ya tiene que estar el equipo de dirección y liderazgo de el 31-34 analizando, o ya tendrán diseñado un plan de construcción territorial ya sobre toda esta zona de Clarencia. Estaría interesante ver el tema de las ruinas antiguas, cuáles serían las peleas que se presenten en estos lados. Contra el 31-35 podría ser aquí, y contra el 31-33 podría ser aquí en este lugar. Entonces ver, ya estaremos revisando la división o el diseño que tengan los líderes del 31-34 con respecto al mapa de Clarencia, ¿vale? Lo más importante, controlar la fortaleza en ruina de los cruzados, también hacer las etapas de reconstrucción que da muy buenas recompensas. Para los jugadores que tienen puntos de acción guardados, usarlos dentro del KVK, acumular recursos, aceleración, todo esto antes de las guerras definitivas de los siguientes pasos, ¿vale? Esto es súper importante, y más teniendo en cuenta que tienen un 3 versus 1, así que es bastante exigente el nivel para el 31-34 de momento que llegara a tierras del rey, ¿vale? Entonces en este momento lo que deben hacer los jugadores es aprovechar el tiempo de que no tendrían guerra y poder recolectar muchos recursos en esta zona
farmear aceleradores, ¿sí? Matando bárbaros en grupos de amigos como lo hicieron en la etapa número 1 de saqueadores o de merodeadores, ¿vale? Es muy importante que usen todos estos recursos que están en el KVK para poder conseguir aún así más aceleración y más recursos para el momento de la guerra. En el momento de la guerra que se presente van a necesitar aceleración y mucha actividad durante las ruinas y después en las zonas donde se desbloqueen los accesos para pelear directamente ya una guerra de banderas y fortalezas con el reino enemigo, ¿vale? Entonces, súper importante que tengan todo eso en cuenta todos los seguidores que tengo en el reino 31-34 y puedan aplicarlo para que sean de gran ayuda para su reino. Esto no termina aquí en el pre-KVK, esto apenas inicia en Clarencia, ¿vale? Y nada, quería felicitar al Reino 31-34 por esa merecida victoria que está aquí, ¿vale? A todos esos jugadores que dieron su grano de arena colaborando y contribuyendo para que su reino quedara en la primera posición del pre-KVK, ¿vale? Esto es súper importante. También a los jugadores que están aquí, a Olman, a Code, a Valkyria, a todos los equipos, a todo el equipo de liderazgo, que son muchos, que le dedican tiempo al día para poder que esto se haga realidad y que estos jugadores tengan como que la mejor dirección durante este KVK. Y espero que estén muy organizados en las etapas que vienen más adelante, en las guerras que vienen hacia el futuro, y asimismo enfrentar sólidamente al enemigo de esta manera tan activa como lo hicieron en el pre-KVK. No creo que sea tan difícil, es solamente hacer y seguir, digamos, las instrucciones y la experiencia de los jugadores para los jugadores que son nuevos. Entonces esto les servirá mucho, que su liderazgo tenga experiencia en el juego y pueda llevarlos a la primera victoria quizás del primer KVK para el reino 31-34. Ya lo que queda es básicamente esperar a que se abra el reino perdido y ver qué alianzas son las que estarían ingresando por primera vez al reino perdido. No tengo conocimiento de cuáles serían las alianzas y cuántas serían las que ingresen a este tema del reino perdido, pero bueno, ya lo veremos, ya estaremos ahí revisando próximamente lo que es Clarencia para traerles contenido, y ustedes también podrían verificar si están interesados en ver el KVK número 1 del 31-34. Este es su número, es el S11 18-8, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. 11-18-8 sería la temporada número 1 del Reino 31-34, chicos. Eso es todo por el video de hoy. Espero que sea de gran ayuda para a todos los jugadores que están en este momento por ingresar. Recuerden recolectar muchos recursos antes de los días de guerra y acumular aceleración gracias a los bárbaros, chicos. Eso es súper importante, mantenerse activos para darle honor a su alianza, a su reino, y también para llevarse esa skin de Cae la tarde, que sería muy fácil conseguirla si eres activo durante el KVK número 1. Para los que no saben, esta sería lo que es la skin de Cae la tarde, que estaría siendo para los 20 primeros jugadores del que la puntuación individual de honor. Entonces es una muy buena skin que vendría bien si eres activo para que la consigas, ¿vale, chicos? Eso es todo lo que quería traerles para que se motiven y puedan tener ya lo que viene muy buen resultado, ¿vale? Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.